El río Vicachá o San Francisco está vinculado con la historia de Bogotá desde su fundación. Sus aguas no solamente sirvieron para abastecer el primer acueducto que tuvo Bogotá, sino también para mover los molinos que se situaron sobre todo este sector de la ciudad. Lamentablemente, desde el siglo XVI, sus aguas también empezaron a ser utilizadas para vertir todas las aguas servidas de la ciudad. Y eso llevó a que se convirtiera en una gran alcantarilla. Con el fin de ocultar su maloliente presencia, se tomó la decisión de canalizarlo. Esto llevó a que perdiéramos de la memoria no solamente la presencia de sus aguas, sino de sus puentes. Sobre su antiguo cauce se construyó una de las avenidas más importantes de Bogotá, la Avenida Jiménez, y posteriormente el eje ambiental. El eje ambiental sobre la Avenida Jiménez es el protagonista de nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Cultura Capital. En épocas coloniales, los ríos San Francisco, antiguo Vicachá, y San Agustín, antiguo Manzanares, formaron un cerco que dificultaba el acceso y la salida de los habitantes de la ciudad. Pronto los puentes, de vital importancia hasta las primeras décadas del siglo XX, facilitaron el tránsito de la población. El primer paso transitable sobre la actual Avenida Jiménez fue el puente de San Francisco, ubicado en la actual Avenida Jiménez con carrera séptima. Allí existieron varios puentes que hubo que reconstruir o volver a levantar a consecuencia de las crecientes del río. A mediados del siglo XIX se empezaron a construir las edificaciones que convirtieron este recorrido en una avenida importante. Durante toda su historia, la Avenida Jiménez ha visto aparecer y desaparecer maravillosas obras arquitectónicas como el Hotel Granada. En 1999, durante la construcción del eje ambiental, los obreros que trabajaban en esta obra se encontraron con una sorpresa. Un puente que le recordó inmediatamente a los bogotanos sobre la historia del antiguo río San Francisco. El proceso de canalización del río San Francisco se inició a finales del siglo XIX y se mantuvo constante hasta aproximadamente la cuarta década del siglo pasado. Este proceso ocultó un total de 18 puentes que a lo largo de toda su historia había construido Bogotá para poder atravesar este río. Ese sencillo puente fue construido en 1905 y reemplazó a otro que se había construido en 1801 y que permitió la comunicación del antiguo claustro de las aguas con el resto de la ciudad. En ese año hubo una epidemia de viruela y por tanto el claustro de las aguas fue habilitado como hospital. De esa manera se hizo imperiosa la necesidad de comunicar al resto de la ciudad con el claustro de las aguas y por eso se construyó un puente en 1801. Este puente, debido a las diferentes crecientes que ha tenido el río a lo largo de su historia, ha tenido que ser reconstruido varias veces. Primero en 1849, luego en 1902 y finalmente este, que es la última versión que se construyó en 1905. El proyecto del eje ambiental tuvo varios objetivos. Uno, que es el principal, es recuperar esta vía para el uso peatonal. Con el paso de los años, la Avenida Jiménez se ha convertido en una vía muy congestionada, con unos andenes muy estrechos, y se encontraba situada probablemente en uno de los sitios geográficamente más importantes de Bogotá, porque remata directamente sobre los cerros orientales, específicamente en el cañón que definen los cerros de Monserrate y de Guadalupe. Teniendo esto en mente, los arquitectos Luis Copec y Rogelio Salmona tomaron la decisión en 1999 de proponerle a la ciudad la peatonalización de todo este eje. Adicionalmente, lo sembraron con varias de las especies típicas de la sabana, como son por ejemplo el pimiento muelle y el árbol nacional, que es esta, que es la palma de cera. Desde un punto de vista simbólico, uno de sus mayores logros fue recuperar la presencia del agua, que recuerda al desaparecido río San Francisco, que ya muchos de los bogotanos habían olvidado por completo. Septiembre es un mes muy sonoro. Llega el Festival de Jazz al Parque y con él un sentido homenaje a uno de los mejores exponentes nacionales de la música sincopada.
tarde en la música, compré mi saxofón a los 19 años. A los 21 años decidí que iba a estudiar saxofón y iba a ser músico. Yo antes estudiaba geología en ese momento en la Universidad Nacional. Ese año decidí que iba a tocar saxofón y empecé a tocar. Antonio Arnedo es un músico con mucho talento. Se dedicó tal vez a una actividad dentro de la música que es de las más complejas, como el jazz. Talentoso, creativo, es uno de los músicos más importantes del país en las 2 últimas décadas. En los 90 hice Travesía, Orígenes, Encuentros y Colombia. Esos 4 trabajos tienen relación entre ellos. El centro de gravedad siempre fue la música colombiana. La razón de la no publicación de más trabajos básicamente tiene que ver con que el proyecto cambió muchísimo. A la par de haber parado de grabar, empecé a dar clases en la Universidad Nacional de Colombia. Y allí, con un grupo de estudiantes, hicimos una aproximación hacia las músicas colombianas. Y hasta ahora, hasta el próximo año, 5 años después de esos esfuerzos, 6, 7 años después, vamos a grabar un disco aquí en Colombia. De Antonio Arnedo recuerdo muy bien que hacía una propuesta de mezcla entre el jazz y algunos ritmos colombianos como el porro y la cumbia. Un experimento. De la manera como lo hizo Antonio, prácticamente fue el comienzo de una nueva época en la forma de expresar el jazz colombiano. Muchos de los grupos de músicos colombianos están trabajando con elementos de jazz, basando un poco sus trabajos en lo que ya habíamos hecho nosotros. Pero aquí no termina, ¿no? Es un proceso que hasta ahora para mí está comenzando y es un proceso que va a volver a conectar con las músicas colombianas en mi próximo trabajo. El pionero en esa forma de presentar el jazz fue Antonio, un explorador de esa forma de interpretar este ritmo del siglo XX, pero transportado a un sentimiento, a una forma de expresión más colombiana, más de nuestro país. Ese contacto rico en jams y en sitios nocturnos y antes de las bombas en Bogotá me ayudó muchísimo, muchísimo a construir lo que yo soy ahora como músico. A no tener miedo, ¿no? A lanzarme. Para mí una primera etapa, yo creo que vienen muchísimas más cosas. Es gratificante estar presente, lleno de energía, con ganas de seguir trabajando aquí en Colombia. Con un abrazo muy grande, quiero felicitar a Antonio Arnedo por estos 25 años como un triunfador de la música.